Bien, quiero daros las gracias a todos los que estéis aquí acompañándonos en esta celebración. Y digo celebración por varios motivos. Para mí es muy importante el hecho de estar hoy aquí presentando el libro de Lola López Costa, Notas para una melodía. Llevo varios años intentando dar a conocer en la Universidad de Almería la obra de Lola. Y bueno, por diferentes motivos que no vienen al caso, nunca había sido posible hasta ahora. Entonces, por eso hablo de celebración, ¿no? Porque, sobre todo por la alegría que para mí representa estar aquí hoy presentando este libro. Es un libro, Notas para una melodía, de poemas y de fotografía. No puedo decir que sea poemas con fotografía ni de fotografía con poemas. Es un libro de poemas y de fotografía. Lola es una artista multidisciplinar que trabaja sobre todo la imagen, la palabra, como luego ella misma nos dirá, a través de mi voz, y la imagen. En esta presentación, y eso forma parte también de la celebración, me va a acompañar el profesor de didáctica de la lengua y la literatura, Francisco Rodríguez. Muchísimas gracias, Francis, por estar aquí. Quiero felicitarle públicamente y aprovecho este encuentro por su recién obtenida plaza de profesor. Enhorabuena, le ha costado mucho, pero por fin aquí está. No lo tenemos en filología, es una pena para los de filología, pero al menos está aquí con nosotros en la universidad. Lo merece y es un verdadero lujo tener a Francis en esta universidad. Bien, vamos a presentar el libro de Lola, pero yo no veo aquí a Lola. Es Francis, yo soy Isabel Jiménez Caro, profesora de literatura, ya me conocéis. Lola no está, pero Lola sí está. Lola está entre vosotros. O sea, que no es un fantasma, que está que no es que hablo de un escrito. Lola está entre el público realmente. Para entender mejor por qué ella no está aquí para hablarnos de su libro, para leernos sus poemas, para entender mejor por qué no está, voy a leer unas breves palabras de Bert Dietz, el prologuista de su libro, que explica un poco ese ser y no ser de Lola, esa ausencia y esa presencia. Antes de leerlas, comentaros que Francis y yo vamos a hacer como, y salvando absolutamente todas las distancias, como hicieran Lorca y Neruda en su momento en la famosa conferencia de Arimón. Vamos a ser Lorca, Neruda, Pío Baroja, Azorín, Pin y Paul. Vamos a ser sobre todo la voz de Lola. También quiero advertiros de que no va a ser una presentación al uso, con unos tintes académicos absolutos, por supuesto, y esto también supongo que ahora lo mencionará Francis, pero hemos estudiado la obra de Lola, la conocemos perfectamente, tenemos publicaciones de su obra, pero hemos querido en esta presentación seguir la estela de ese propio espíritu de Lola, de la obra ya lo dice todo, la palabra es la esencia. Entonces vamos a intentar hacer eso, comparándonos con Lorca y Neruda. He dicho antes Neruda, es Neruda, una presentación esencial, donde lo importante es la palabra de Lola, la palabra fotográfica, musical, palabra en sí, la escritura. Así queremos hacer la presentación. Bien, lo que nos dice el prologuista, para que entendáis un poco esta decisión de Lola, porque además no fue una petición que yo, Isabel, si no te importa, no estoy en la mesa, era una condición sine qua non. O sea, que si queríamos hacer la presentación, y yo como os he dicho, porque soy una gran admiradora de la obra de Lola, si queríamos poder hacer esta presentación tenía que ser de esta manera, sin Lola aquí en la mesa. Dice el prologuista, y bueno, yo lo suscribo, por eso tomo esta cita: no he visto a un artista con menos trampa que Lola López Costa.
tan desprovista de falsedad, sin concesiones a la simulación, con esa suerte de pudor o persecución del anonimato, ese sugerir yo no soy, yo no estoy, sino que la que habla es mi obra. Frente al paradigma del artista ególatra y exhibicionista, Lola López Cózar escoge la terquedad de la elegancia, la clandestinidad de quien no quiere revelarnos dónde está. Bien, Lola López Cózar nace en Granada, dirige el programa de radio Retahílas y ha publicado su trabajo en diferentes revistas. Ha ilustrado el libro Ángel de cielos que derrumban, editado por Anfibia en el 2010, Tras la pared, con poemas de Julián Alonso, en ediciones Cero a la izquierda, en el 2014, y Papel, lápiz y soledad, editado por Groenlandia, también en el 14. Publica el libro La memoria del pez, de la memoria del pez, junto a John Bennett, en la editorial Un Horizonte en el 2014, y ya en el 2015 el libro que hoy presentamos, Notas para una melodía, que como he dicho conjuga la fotografía y la palabra, y que está publicado por La Manzana Poética. Quiero deciros, bueno, no lo voy a decir ahora, lo voy a decir al final, pero bueno, aprovechando que el Sena pasa por París o lo que sea, quiero deciros que tenemos aquí algunos ejemplares que si después alguno de vosotros quiere adquirir un libro de Lola López Cózar, pues que al final de la presentación lo podéis hacer. Por supuesto yo os lo recomiendo con clase vehementemente. Bien, Lola además ha recibido varios premios como videoartista y como artista multidisciplinar. En estos años ha mostrado su trabajo sobre todo de vídeo, poesía y fotografía en festivales, proyectos, programas, exposiciones, simposios por toda España y además en Estados Unidos, en México, en Venezuela, en Portugal, en Cuba, en Italia, en la República Dominicana, en Argentina y China. Bien, buenos días. Como ha dicho Isabel, soy Pin, no soy Neruda ni Bueno, mi intervención hoy aquí no pretende sino acompañar amistosamente a las palabras, las imágenes y los sonidos que han presentado o representarán a Lola López Cózar y a su videopoesía infinitamente, que duda cabe, mejor que yo. Me refiero a la profesora Isabel Jiménez Caro, a quien le agradezco que haya contado conmigo para ser eso, su acompañante, y a la pantalla. Esta introducción podrá parecerles por momentos algo extravagante, muy divagatoria, motivo por el cual debo empezar disculpándome. Intentaré, no obstante, ser lo más breve posible. A propósito de los introitos, Pedro Medina Avendaño, cuando ya se lo podía permitir, yo todavía no puedo porque, como dice Isabel, acabo de firmar la plaza, reconocía lo siguiente: cuando cerré parcialmente la puerta de mi intranquila oficina universitaria, el primer sentimiento que me invadió fue la liberación de los prólogos, de las explicaciones anticipadas, de la pantalla protectora para justificar, explicar, encontrar la lógica a los sustantivos, a los artículos, a los verbos, a los pronombres, a las interjecciones, a veces unidas solo con la magia del momento y destruidas para siempre con los prólogos. Rapaun, Paul Eluard, Aragon, que descanse intranquilo, Verlaine, Rimbaud, Baudelaire, Fitzgerald y tantos otros llegaron a nosotros por ausencia del prólogo, una poesía que va desde la tapa del libro hasta la última palabra de la contratapa. Dicho esto, por situar en un marco mínimo la actividad artística de Lola López Cózar, simplificaré con perdón el concepto de videopoesía como una forma del ejercicio poético que no hace uso exclusivo de lo verbal como medio de expresión, sino que conjuga las posibilidades de la palabra con las del lenguaje audiovisual. Circunstancia que ineludiblemente nos remite a los conceptos de multimodalidad y multimedialidad. Múltiples modos y múltiples medios en los que conviven múltiples códigos expresivos. Por una parte, la videopoesía es innovadora, en cuanto supone la apropiación de medios de producción contemporáneos para la poesía, pero por otra parte, la videopoesía es tradicional, por cuanto remite a un amplio linaje de relación entre la palabra, la imagen y el sonido.
Si echamos un vistazo rápido a la tradición literaria, el videopoema es también heredero de las vanguardias literarias de principios del siglo XX. Es evidente el vínculo que existe entre algunos videopoemas y manifestaciones anteriores de poesía visual como el caligrama, un tipo de texto, como saben, que consiste en pintar con las palabras del poema una figura que de algún modo dialoga con el contenido de esas mismas palabras. Bien, hace un par de años o algo más, la profesora Isabel Jiménez Caro y yo osamos comentar algunos de los videopoemas de Lola López Cózar, en los que, a nuestro juicio, la tristeza ocupaba un lugar destacado. Como algún día expresó Gustave Flaubert, decíamos entonces, para ser crónicamente feliz, uno debe ser también absolutamente idiota. Y es que a pesar de la mala prensa que en nuestros días se hace de la tristeza, no siempre ha sido así, y toda una tradición de la tristeza en la literatura y en el arte en general viene a corroborar el prestigio de tan universal emoción. Desde nuestras nostálgicas cantigas de amigo al ya no seré feliz borgiano, pasando por la desesperanza oficial de las voces románticas, el desgarro que alienta en tangos y boleros, el pesimismo de las visiones de Goya, Solana, serían algunos ejemplos azarosos, es posible trazar un elocuente elogio de la tristeza. En su videopoesía, Lola López Cózar traduce a menudo ese idioma de las sombras. Pienso en la tristeza amarilla de su grafopoema, que así lo denomina la autora, Soledad. Las rendijas de mis manos dejan pasar la tristeza amarilla de mis sueños, verbaliza. Pero también es visualmente amarillo el grafopoema Estado, que termina con los siguientes versos. Mujer de agua que te sumerges en el azul profundo de tus sueños y allí desapareces disuelta en el leve movimiento de tu enorme belleza. Hay seres muy pequeños que acompañan tus gestos como un coro. Te marchas en las frías mañanas de tus mares de niebla con la misma canción que despierta el paisaje. Y en ese viaje, nadie, absolutamente nadie, puede intuir tu rostro hasta encontrarte. Mujer azul, escondite de sal, puro presagio. En el grafopoema Amarillo, 5 sentidos, el amarillo se convierte en la luz de la tristeza sostenida entre la tarde y las voces de los niños. Ese yo poético de Lola López Cózar sobrepasa las palabras. Palabras, música e imagen se contraen, se dilatan, convergen o divergen semánticamente, pero colaboran mutuamente para dibujar mejor ese yo poético. Una palabra o varias palabras pueden evocar una imagen o la sucesión de ellas, que a su vez evocan uno o varios momentos, que a su vez evocan un sonido o una sucesión de ellos, que a su vez. La videopoesía puede pues entenderse como la fusión o el engranaje, o va a sonar un poco semiótico, equilibrado o desequilibrado de todos los códigos posibles. Ese es al fin y al cabo el sentido del lenguaje audiovisual y de su principal característica. Exactamente en el año 2012, la profesora Isabel Jiménez Caro y yo entrevistamos también en La Invisibilidad a Lola López Cózar. En dicha entrevista nos hizo la siguiente confesión. La fotografía o el vídeo tienen tanta importancia en mi trayectoria como la escritura, lo mismo que el audio. Simplemente llegó el momento de tirar los tabiques, llegó el momento de expresar cómo percibo, con los sentidos mezclados. Y en ese caos, sin barreras de género y de número cada vez más extenso, tuve que poner un orden que puede cambiar como todos los órdenes, pero que era necesario para mostrar lo que hago sin que se perdiera en mil laberintos. Hasta ahí la cita. ¿Qué duda cabe de que a través del sonido es posible dotar a la palabra de una mayor carga semántico-sentimental, de un mayor número de connotaciones? Para interpretar una pieza musical es casi imposible desprenderse de las emociones. El mismo cerebro, y esto bien lo saben los neurocientíficos, las involucra para hacer del sonido algo comprensible. Los aedos en la antigua Grecia se acompañaban del formins o pulsaban la cítara, los bardos celtas tañían sus liras, los juglares solían utilizar fíbulas y pífanos en la Europa medieval. En el cine se ve muy claro. La música guía al espectador por el terreno de percepciones en el que se va a mover. La música puede instilar suspense en la escena, dilatarla, hacerla más trepidante.
En la utilización de la imagen es obvio que se conjugan principios compositivos de muy distinta índole, las líneas, la luz, el color, el encuadre y otros muchos a los que no cabe referirse hoy aquí. La preferencia de la fotografía o del vídeo, de la velocidad del vídeo, a cámara rápida o cámara lenta, condiciona evidentemente el estatismo o el dinamismo del videopoema y el carácter también de las emociones mismas que despierta en aquel que contempla y el que mira. Además, las imágenes pueden concebirse a modo de complemento, o podríamos decir, de alongamiento, de modo que la dimensión de lo inefable podría, cuando menos, aliviarse por medio de otras percepciones. Según lo anterior, cabría preguntarse hasta qué punto deben converger palabra, imagen y sonido en el videopoema. Planteando otras que pueden concurrir en el videopoema podrían, por ejemplo, oponerse entre sí. En principio, la poesía no reniega de las figuras de pensamiento que envuelven contradicción, como la paradoja. En consecuencia, palabra, imagen y sonido podrían asumir indistintamente un valor paradójico en la estructura interna del grafopoema, en el caso de Lola López Cózar, hecho que tampoco es ajeno a su videopoesía. Podríamos seguir teorizando o quizá divagando, pero no creo que sea este el momento. Así es que, volviendo a los videopoemas, o mejor, grafopoemas, de Lola López Cózar, quisiera advertir que por encima de los contenidos se retrata con vocación y advocación metafórica. Esa metáfora de otra metáfora que la ambigüedad reescribe. Metafórica y sinestésica, como ya habrán podido adivinar. Azul es paciencia, contradicción, empeño. Como azul profundo fueron los sueños y mil y un conceptos más que expresa verbal o visual o musicalmente la poeta en grafopoemas como Azul, Cinco Sentidos, entre otros. Como me he propuesto al principio la brevedad, quiero acabar esta breve exposición, que sería la parte más académica de la presentación del libro de Lola López Cózar, con el grafopoema Nada me sobra. Nada me sobra en este cuerpo repleto de carencias, nada te pido, ni la palabra escueta de la mañana que nos ciñe de luz, porque la luz no garantiza la visión, como la oscuridad no es síntoma de ceguera. A veces la luz nos ciega con sus gestos mecánicos y la oscuridad lee en braille el deseo más fiero de saciarte, hasta morir en ese dulce sueño que te funde en negro, con la sonrisa a medias del placer recién hecho. Nada me sobra en este cuerpo repleto de carencias, y las carencias me sobran. Sobre ellas construyo precipicios para saltar a cámara lenta, para volar sobre tu sexo libre, abierto al universo, al origen, al mundo. Libre de mí hasta que digas baja. Planea con tu boca el amor que te tengo, y no digas ayer, ni pienses en mañana. Laura, damos paso a la. Ahora tengo la voz de Lola. Título: Notas para una melodía. Mi trabajo, dice Lola, se construye fundamentalmente conjugando tres lenguajes artísticos: la imagen, la música, la palabra. Dependiendo de lo que quiera expresar en cada momento, sobresale uno u otros. O juego con la negación y con la ausencia, y toda ausencia es una presencia que falta y se nota de una forma consciente. El formato que hoy se me propone, el del libro de Notas para una melodía, sus elementos, el papel y la tinta, parece que impiden la aparición de uno de estos lenguajes. Mi propósito es crearlo a partir de los otros dos. Quiero romper los límites de los sentidos, construir una melodía que al ser vista se escuche. Quiero destruir la fila india de los versos y hacerlos fluir como un idioma de andar por casa o por el mundo, tangible y llano, vivo y sin ataduras, cambiante. Un idioma como una melodía que no se ajusta a las líneas de un pentagrama. Un idioma como una imagen donde se enfoca una manera de estar y a la larga de ser y viceversa. Un idioma como un poema que escapa a la medida y al orden, porque la vida nos despeña. En este cruce de signos y reglas de comunicación, en esta mezcla, en esta ambigüedad de la fusión,
Las notas que componen esta melodía hacen referencia a la música y a la escritura y van a ir agrupándose en pequeños bloques temáticos. Serían los capítulos. Las notas van numeradas y tituladas. Nota primera, do, dolor. Nota 2, re, reflejos. Nota 3, mi, posesivos. Nota 4, fa, facilidad. Nota 5, sol, soledad. Nota 6, la, latitud. Nota 7, si, silencio. Y para terminar, en la siguiente escala, nota 8, do, dominio. Como preámbulo a estas notas, el texto Vocaciones abre camino y le da sentido a la melodía. Esto no sé. Bien. Horror, ¿no? Perdón. Como preámbulo, el texto Vocaciones, bueno, así os veo mejor, esto es importante. Abre el camino y le da sentido a la melodía final, que no es más que la suma de las pequeñas cosas con las que se llenan los días y las noches, las semanas y los años que nos tocan vivir. Vocaciones. De pequeña quise ser pianista. Tenía el interior lleno de música y el exterior escuchaba en silencio. Una vez lo rompí para pedirle a mi madre que alguien me enseñara. Ella me observó durante días y nunca me vio cantar, tararear bajito, nada. Tan solo advirtió cómo mis manos iban posándose sobre cualquier superficie y mis dedos la golpeaban uno a uno sin descanso, sin sonido. Entonces pensó que tenía el interior lleno de palabras y me mandó a estudiar mecanografía. Aprendí a escribir el dolor de una música encerrada cuando mis dedos finos se colaban entre las teclas de la Olivetti. Aún hoy sigo dándole palabras a la música que tengo y a pesar del teclado más sensible de mis manos, en ciertas notas sigo sintiendo el dolor de mis mente. Bien, hemos querido presentar este vídeo para que veáis efectivamente cómo la voz de Lola se convierte en todas esas voces. Desde lo que os decía al principio, ¿no? Desde el momento en el que Lola cree que cuando ya está realizada su obra, la obra es de todos, no solamente de la autora. Por lo tanto, es el lector, o el que ve, o el que escucha, el que tiene la potestad absoluta sobre esta obra. Siguiendo esta polifonía de voces, y para terminar, nos vamos a unir, Francis y yo, leyendo los poemas de su libro Notas para una melodía, el libro que presentamos, y atreviéndonos a ponerle música. Sila, la isla. Isla Sila, tristeza de unos ojos como espejos, de frente a la verdad sin anestesia. Isla nostalgia, coordenadas exactas de un cielo irrepetible, de una ola en estado de vigía que suplica aprender a anhelar golpe tras golpe. La isla es un escueto sueño aislado. El sueño es esta isla sitiada por el mar, toneladas de agua, belleza indiscutible, con todos sus naufragios recurrentes. Una isla rodeada de batientes que no duermen, atando cabos sueltos de sus barcos a pique, sumideros de dolor esculpiendo sus golfos. Hay que soltar amarras, hacer de la hermosura un lugar inasible donde ningún navío ose clavar sus anclas. Hay que pedir silencio, huir de las leves palabras migratorias. Hay que romper los nidos como camas calientes, resguardo de ventiscas,
sucedáneos de amor en tierra firme. La isla es un planeta distinto por completo, pero a la vez cercano. Es un corazón que bombea su vida sin preguntar qué buscas, por qué has venido aquí, hasta dónde te quedas. La isla es la tramoya de otra historia. Le sobran decorados, caballeros y fuerza. Su paisaje no encaja con la vida, prescinde de su alma y va sintiendo las cosas como puede. Habla a solas a punto de llorar, es la nostalgia, y escucharse la calma y la retira del daño sin maldad de las